del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey que vive para siempre. Dios bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a cada uno. Amén. Los saludo en el amor del Señor a los que no alcanza a saludar. Les voy a invitar a que busquen en su Biblia la palabra del Señor. Se va a encontrar en el libro de San Marcos, capítulo 4. San Marcos 4 lleva por título Parábola del Sembrador. Amén. A medida que la va encontrando, mi hermano, se va poniendo de pie. San Marcos capítulo 4. Si la ha encontrado mi hermano, para leerla en el nombre del Señor me testifica con un amén. 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 Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Amén. Gloria a Dios. Te invito a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quédense en pie, mi hermano. Vamos a orar para que el Señor bendiga, ¿cierto? Bueno, la palabra bendita, pero para que hable conforme a lo que Él quiera producir en cada uno, mi hermano. Amado Dios y buen Padre Celestial, voy ante su divina presencia, Dios mío, confiando, Padre amado, y creyendo, Señor, en que usted, Padre amado, es poderoso, Señor. Clamo a su presencia para que usted sea guiando, Dios mío, mis labios, Padre amado, he leído su palabra, Señor. Creo, Padre bendito, que usted, Señor, hablará conforme a la necesidad de cada uno. Clamo, Dios mío, para que su gracia sea, Señor, guiando mi vida, Padre amado, quita todo engaño, toda palabra, Señor, que no sea tuya, Padre amado. Permíteme, Señor, solamente, Dios mío, someterme a tu voluntad.
Y a través de su Espíritu Santo usted sea hablando, Señor. Su palabra nos enseña que usted es el que produce en el hombre el querer así como el hacer. Clamo para que su palabra, Señor, sea en cada corazón, en cada vida. Bendito Dios, clamo para que los oídos, Señor, sean abiertos, Padre amado. Su palabra, Señor, nunca va a volver vacía. Y por eso, Señor, clamo, Padre amado, para que su palabra, Señor, bendiga a su pueblo. Y sea revelada, Padre amado, conforme a su gracia, conforme a su poder. Clamo, Padre bendito, a su nombre, mi Señor, y le pido bendición y dirección en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga esta palabra, mi hermano. Amén. Palabra que se ha predicado varias veces, ¿saben? Pero como toda parábola deja una enseñanza. Así es mi Dios. Se puede predicar todos los días, pero todos los días va a haber una enseñanza nueva. Por eso es buena la palabra del Señor, porque nos hace bien, nos enseña, nos educa. Como dice la parábola del sembrador, hay 4 tipos de, como leía recién la palabra, ¿cierto? Como decirlo, 4 tipos de tierra, si se puede decir. Amén. Partiendo, ¿cierto? Que la semilla que plantaba, ¿cierto? Que salía a sembrar el sembrador es la palabra. Nosotros todos los días, mi hermano, viene el sembrador. Viene el Señor, ¿cierto? Jesucristo a plantar esta semilla en nosotros todos los días. Todos los días viene a sembrar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra, mi hermano? Nuestro corazón. Pero no el que palpita. El corazón donde está guardado el Señor. Amén. Nuestros pensamientos, ¿cierto? Donde va lo íntimo de nosotros. Aquello que solamente el Señor conoce, aquello que solamente el Señor descubre. Dice la palabra del Señor que él hablaba, ¿cierto?, a través de parábola y mostraba 4 escenarios diferentes. Uno que era el camino, uno que era en pedregales, otro que era entre espinos y otro que era la buena tierra. 4 tipos de ¿cómo decirlo?, de base, no sé si se puede decir, de suelo. Y dice la palabra del Señor que el primero que cayó en el camino, vinieron las aves y se comieron las semillas que cayeron. Dice la palabra del Señor, más abajito dice que esa semilla, ¿cierto? Esa palabra que cayó en el camino, vino Satanás y la arrebató. Así pasa muchas veces, mi hermano, cuando el Señor, ¿cierto?, predica de su palabra, habla de su palabra, y es como que, no sé, puede venir visita, puede ser alguien que esté predicando en la calle, escucha la palabra, ¿cierto?, pero viene el enemigo y le dice, no, no es así. Y se lleva la palabra, se lleva la bendición. Amén. Ese es un tipo, quizás nosotros, yo cuando leía esta palabra en la casa, yo meditaba y decía, quizás cuántas veces a nosotros nos pasó. En algún momento, ¿cierto?, que el Señor de alguna forma entregó la palabra a cada uno y llegó el momento quizás y el enemigo la arrebató. Y no era el tiempo quizás para nosotros, pero fue arrebatada. Y dice la palabra del Señor que hay otro tipo. Dice el que cayó en pedregales. En otra parte de la Biblia aparece como piedra. Dice que esta palabra, ¿cierto?, no tenía mucha tierra, brotó pronto. O sea, hubo un crecimiento así como, ¿cómo decirlo? No real, sino que algo como, ¿cómo decirlo?, como forzado, no sé. Hubo un crecimiento, pero no tenía profundidad. Y dice, y salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. O sea, ¿de dónde se va a agarrar la palabra si no tiene raíz, si no tiene fundamento? Sí, amén. El Señor siempre nos habla, que el otro día también lo hablaba, que debemos nosotros de fundar nuestra casa sobre la roca. Amén. No puede estar fundada en el aire, no puede estar fundada en la arena, porque como decía la palabra, van a venir vientos, ¿cierto? Y así como la arena, que uno le echa agua y se desmorona todo. Si nosotros nos fundamos la palabra, ¿cierto?, del Señor en la roca, que es Cristo Jesús, si no tenemos esa raíz con el Señor, nuestra casa no va a estar fundada. Y como dice la palabra, ese camino, ¿cierto?, que cuando fue sembrado en pedregales, dice, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Que Dios nos ayude a no hacer así, mi hermano. Porque claro, todos cuando el Señor nos habla, todos recibimos la palabra con gozo, todos. Ya sea haciéndonos promesas o ya sea hablando profecía, pues toda palabra del Señor la vamos a recibir con gozo, sobre todo cuando son cosas buenas, porque cuando hay reprensión a nosotros muchas veces no nos gusta, pero es para nuestro bien.
Pero dice que el que recibió, ¿cierto?, la palabra, el que estaba fundado, ¿cierto?, en los pedregales, la piedra, hubo un crecimiento, pero no había raíz. Sí, amén. Y al final se secó la palabra. Vino el momento de la tribulación, vino el momento del problema. ¿Y qué pasó? Tropezaron. Dios bendiga a mi hermana, ¿cierto?, que han venido a escuchar palabra del Señor. Amén. Como dice la palabra, a causa de la tribulación. Hoy en día, mi hermano, hay mucho. Y a todos nos cuesta, ¿sabe? A todos nos cuesta, todos pasamos procesos diferentes. Pero dice la palabra del Señor que estos fueron de corta duración. Y así podemos, los que llevan más tiempo, ¿cierto?, han visto muchos casos así, mi hermano. Así es. Muchos casos que vienen, ¿cierto?, recibe la palabra, son de corta duración, viene la tribulación, viene la prueba y tropiezan. Pero el Señor es poderoso, mi hermano. Nosotros tropezamos todos los días. Pero el Señor es el que nos da, ¿cómo se dice?, el chance de seguir adelante. El que nos va a levantar, el que nos tiende la mano. Entonces, si nosotros tropezamos, como dice ahí, la palabra del Señor dice que 70 veces cae el justo y 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo va a levantar. Amén. Entonces tampoco no hay que ponerse tan triste, porque tenemos cómo levantarnos. Amén. Pero como dice la palabra, estas personas fueron de corta duración, tropezaron y se quedaron. Nosotros podemos tropezar, pero no debemos de quedarnos, mi hermano. Sí, mi Dios, amén. El Señor siempre nos ha hablado, mi hermano, lo habla antes de tiempo. Lo va a decir, va a venir va a pasar algo grande, va a venir una prueba a tu vida, se te va a levantar el enemigo. El Señor lo habla de muchas formas, mi hermano. Nos advierte para cuando venga este tropezón, cuando venga esto, nosotros seamos firmes y nos recordemos, el Señor me dijo que iba a venir algo. Para que mientras sea antes de que venga, ¿cierto?, la tribulación, nosotros nos preparemos, busquemos del Señor, ya sea pidiendo la dirección, Señor, ayúdanos, va a venir algo, tú hablaste, yo no sé lo que es, pero confío en que tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la salida. Como dice la palabra, dice, hay otro tipo, dice que son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Cuál es el otro tipo de espino? Cuando la palabra cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Qué dice la palabra? Dice, los que fueron sembrados entre espinos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hoy en día, mi hermano, estamos así. Los engaños y las cosas de este siglo. Hay mucha turbación en el mundo, mi hermano. Hay muchas cosas que nosotros, claro, podemos igual recibir la palabra, pero van a haber cosas que muchas veces nosotros, el Señor igual muchas veces nos ha hablado que a veces estamos y como que nuestra mente está en otro lado. Pero que el Señor nos ayude, mi hermano. Debemos de ser sinceros ante el Señor. A todos nos pasa, mi hermano. No porque llevemos 20, 30 años. El Señor a todos nos va a dar la misma capacidad, la misma salida. Cuando se presenta una tentación, se presenta un problema, a todos el Señor nos va a dar la salida. Amén. A todos. No solamente a los que están más firmes, al débil igual. La diferencia, ¿cuál es, mi hermano? Que el que está más firme va a seguir confiando, pero el débil como que puede flaquear, pues, mi hermano. Por eso debemos de estar siempre orando al Señor. Debemos de estar siempre buscando de Él. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre los afanes de este siglo? Miren, en Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, está bien. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy en día, mi hermano, hay mucha vanagloria. Así es. Hay muchos deseos de la carne, ¿verdad? Nosotros a veces anhelamos cosas y no es malo, pero esas cosas no son de Dios. No podemos poner nosotros nuestro amor o nuestra fortaleza, nuestra confianza en las cosas del mundo. Debemos de buscar, como dice la palabra del Señor, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir añadido. Si el Señor le va a bendecir, gloria a Dios. Si el Señor, cierto, le va a dar un buen trabajo, le va a dar, no sé, un buen vehículo, lo que sea, gloria a Dios. Pero que ese no sea que ahí no esté puesta su fe
fe, que no esté puesto a su corazón. Sí, amén. Porque dice la palabra del Señor que nos debemos de amar las cosas del mundo. Porque el mundo va a pasar, el mundo va a perecer. Como dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? Que usted le siga, que usted se agarre de Él, que usted... la palabra, hay una parte de la Biblia, yo leí el otro día en el libro de Jeremías, que decía que el pueblo del Señor pasó mucha necesidad y el Señor le habló al pueblo porque era rebelde, porque no querían oír la voz del Señor. Así es. Hoy en día, mi hermano, el Señor sigue hablando. Amén. Hasta este día el Señor sigue hablando. Amén, amén. La palabra del Señor nos enseña, y ayer igual hablaba, ¿cierto? Que nosotros, que el Señor no vino a condenar a este mundo, vino a salvarlo. Amén. A salvarlo. ¿Qué significa, mi hermano? Que Él viene a advertir. Queda poco tiempo, estoy a la puerta. Amén, sí, Señor. Y Él quiere que busca un corazón, ¿cierto? Que le reciba. Amén. Él toca y toca, dice la palabra del Señor. Pero Él no va a llegar a entrar, uno tiene que abrir la puerta. Entonces el Señor hace tiempo que nos viene hablando, no debemos, ¿cierto?, de perder, ¿cómo decirlo?, nuestro foco. No debemos de confundirlo con las cosas que se nos presentan en el mundo. Hay mucha distracción, como le decía. Como dice la palabra, imagínense, esta palabra fue escrita hace millones de años. Pero siguen hablando los engaños, las riquezas, los afanes, las codicias. Todas esas cosas que al Señor no le agrada. ¿Y qué es lo que pasa con la palabra? Cuando uno recibe la palabra, dice, la ahoga y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque no está poniendo la confianza en la palabra del Señor. Quizás las cosas que el Señor les va a proveer. Están poniendo la mirada, ¿cierto?, y su confianza en las cosas materiales. En lo que se toca, en lo que nosotros vemos. Pero si el Señor se lo quita, vamos a quedar vacíos, mi hermano. Por eso debemos de hacer, como dice la palabra, tesoro en el cielo. Amén. Así es, mi Dios. Y ahora viene la mejor parte, la cual debiéramos de estar todos, mi hermano, en el último ejemplo, que es la buena tierra. Dice la palabra, dice, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Miren, en el libro de Lucas aparece esta misma parábola. Y en esa parte de la buena tierra dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave, mi hermano? Mi pastora creo que lo decía ayer parece que fue, cuando decía que el reino de los cielos, lo violento lo arrebata. Y el que persevera hasta el fin será salvo. La perseverancia, mi hermano. La perseverancia no es solamente llevar tiempo. La perseverancia es seguir confiando, seguir adelante. Como dice la palabra, si usted se cae, volverse a levantar. No volver atrás, mi hermano. Nosotros los cristianos, y la palabra nos enseña del Señor que debemos de ir adelante. No volver atrás. Debemos ser constantes, perseverantes y dar un buen fruto. Nosotros hoy en día, mi hermano, esta palabra, ¿cierto? El Señor estaba junto a sus discípulos y le conversaban y les decía, nosotros hoy en día somos los sembradores de la palabra. Al Señor hoy en día nosotros, a cada uno, mi hermano, no solamente aquí en el púlpito, donde usted vaya en su trabajo, con su vecino, con su familia, con algún compañero de trabajo, en cualquier lugar usted está sembrando la palabra del Señor. ¿Y cuál es lo precioso, mi hermano? Que usted tiene que dar esa palabra que tiene que ir con poder del Señor, no una palabra vacía. Esa palabra que va a transformar la vida del hombre. Como dice la palabra, cuando muchas de estas palabras, ¿cierto?, en diferentes planos cayeron. En el camino, en pedregales, creció entre espinos y la buena tierra. Nosotros debemos de ser esa buena tierra, mi hermano. Sacar esa palabra, ¿cierto?, que el Señor nos da cada día y llevarla a una buena tierra. Nosotros lo vamos a encontrar en este camino del Evangelio con mucha gente, mi hermano. Y nos ha tocado a todos que de repente vemos gente y dice, me gustaría que ese joven se convirtiera, que el Señor saliera a su encuentro. Pero ¿cuál es su función? Predicar la palabra, mi hermano. Porque el Señor a su tiempo va a hacer crecer esa palabra. En su tiempo el Señor le va a dar el crecimiento. No porque
No porque nosotros seamos los mejores, sino que el Señor va a ir trabajando. Y mire, en el mismo libro de Marcos, en el versículo 26, dice, hay un hombre que dice, parábola del crecimiento de la semilla. Dice que el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese fue nuestro Señor. Y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el reino del Señor. Así somos nosotros, mi hermano. El Señor va dando el crecimiento y nosotros no nos damos cuenta. Pero para eso, para que el Señor haga crecer la semilla, la palabra que recibimos todos los días, tiene que haber una tierra fértil, una tierra buena. ¿Cómo somos tierra fértil, mi hermano? ¿Qué decía la palabra del Señor? El que guarda la semilla, el que persevera, el que la recibe y da fruto. La palabra del Señor siempre va a dar fruto, mi hermano. Cuando es del Señor, siempre va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el fruto va a ser para todos, mi hermano, no solamente para nosotros. Debemos de dar el crecimiento, debemos de dar el fruto que espera el Señor. Y muchas veces si nuestra tierra, si nuestro corazón quizás está triste, está perezoso, nosotros debemos de decirle, Señor, mueve la tierra. Amén. Cuando usted va a plantar, mi esposo planta, yo no. Plantó tomate cherry en un cajoncito. Preparó el cajón, lo forró, preparó el cajón. Y nos damos cuenta que si la dejamos en el piso, se sube la babosa y se lo comen. Entonces hay que tener cuidado con esa tierra, hay que ponerla más en alto. ¿Y qué pasa ahora? Que la planta está dando fruto. ¿Pero por qué? Porque hay una dedicación, hay un esfuerzo, hay un mover la tierra, está preocupado de que le llegue solcito, de que le llegue el agua. Amén, amén. Asimismo debemos de preocuparnos nosotros, mi hermano. Amén. Nosotros somos la tierra, el Señor va a sembrar la palabra. Amén. Y la palabra nunca va a volver vacía, mi hermano, pero la palabra usted tiene que recibirla, tiene que guardarla, que no sea una palabra que entra y sale. Porque si no, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a hacer crecer? Si entra y sale. No, pues mi hermano, debemos de recibir la palabra, que de vuelta, ¿cierto? Y que el Señor en su momento le dé el crecimiento. Como dice la palabra, nosotros no nos damos cuenta del crecimiento, porque el crecimiento lo hace el Señor. Pero debemos de atesorar la palabra, mi hermano. Si nuestra tierra está seca, si nuestra tierra está... La tierra siempre va a ser fértil, porque si es del Señor va a ser fértil, sí o sí, mi hermano. Pero debemos de poner, ¿cierto?, la confianza en el Señor y decirle, Señor, sana mi tierra, háblame, permíteme, no sé, dame fuerza para seguir adelante, para levantarme, para poder recibir esa palabra y guardarla, sí, mi Dios, para ponerla por obra. Amén. Porque muchas veces a todos nos pasa, mi hermano, que el Señor nos dice algo y en el momento, claro, gozoso, pasan los días y viene el desánimo. Pero el Señor hoy en día no quiere eso, pues, mi hermano. El Señor que busca de nosotros, que empecemos a repartir esa semilla. Ya no es tiempo, mi hermano, de dormir. Como decía el otro día la profecía del Señor, es tiempo de poner por obra, ¿cierto?, todo lo que Él ha hecho. Ya sea con los pequeños, ya sea con los que se han apartado. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a poder estar al servicio de Él. Poder entregar una palabra que sea sazonada. Mire, dice la palabra en el Salmo 126. Nosotros, cierto, como decía, nosotros vamos a sembrar esa semilla. A nosotros ya nos sembraron la semilla, ahora nosotros tenemos el poder de Dios primeramente, de poder anunciar a aquellas almas que no le conocen. Dice el Salmo 126, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La palabra del Señor no se equivoca, mi hermano. Amén. Nosotros podemos pasar muchas situaciones, pero créanme, mi hermano, y yo sé que usted lo ha vivido, cuando nosotros hablamos del Señor, el Señor hace la obra, es precioso. Nos gozamos todos. Amén. Más el Señor. Por eso, mi hermano, si nosotros debemos ser tierra, como el último ejemplo,
ejemplo, la tierra fértil siempre, dar fruto, porque va a venir el Señor a buscar los frutos. ¿Y qué fruto le vamos a dar? Ahí cada uno, ¿cierto?, conoce su vida, conoce su situación, pero seamos como el último ejemplo, mi hermano, como esa tierra fértil. No sé, que la palabra de nosotros no sea como esa palabra que cae en piedra, que va a ser un crecimiento ficticio y después no va a dejar raíz, sino que se va a ir, el sol la va a secar. Ni que tampoco sea como espino, que la palabra, no porque hayan afán en este mundo, no porque estemos en época, no sé, ahora viene Navidad o cosas del mundo, nada de eso, mi hermano, que los mueva de la confianza que tenemos en el Señor, de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Sí, Señor. Sino que seamos como la tierra fértil, la que da fruto. Y dice que nos da un solo fruto, dice, y produjo 30, a 70 y a 100 por uno. En todo va a dar fruto, mi hermano. Sí, mi No Dios. porque en uno de un fruto o medio fruto, no, a todo le va a dar fruto, mi hermano, porque así es el poder del Señor. Amén. Pero para eso el Señor, para que nosotros estemos dando fruto, debemos de despertar, debemos de recibir esa palabra. Y empiezo por mí porque la palabra empieza por uno. Si nosotros predicamos que debemos de dar fruto, primeramente yo tengo que estar preparando mi tierra. Y así mismo usted, mi hermano. Sí, mi Dios. Que el Señor bendiga y fortalezca, sabe, su tierra, su corazón. Amén. Y piense, meditemos en la palabra. ¿En qué tierra estoy? ¿En cuál de los 4 casos quiero estar? Y créame que en todo lo que esté, mi hermano, el Señor le va a dar la salida. Amén. Si usted está cansado, si está agotado, si quizás no tiene fuerza, el Señor conoce. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Llame al sembrador, llame su atención, dígale, Señor, mueve mi tierra. Amén. Sí, Señor. Mueve la tierra, pues Señor, riégala, lléname de tu gracia. Sí, Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Esta ha sido la palabra del Señor. Usted sea guardándola, ¿cierto? Y el Señor a su tiempo, como dice la palabra, dará el crecimiento. Amén. Así que el Señor bendiga su palabra. Vamos a darle gracias a la palabra del